Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Por decisión del presidente de la República, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pasará a ser el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. ¿Qué ocurrirá en esa nueva cartera de Estado? Vamos a conversar este momento con Ariana Tanca, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, para saber cuáles serán de aquí las competencias y si hay o no un cuestionamiento, asumiría que sí, sobre esta decisión. Ariana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio justamente para aclarar un poco las dudas de la ciudadanía sobre este anuncio. ¿Es esto un mero cambio de nombre? ¿Cuáles van a ser las competencias del nuevo ministerio? Y no me suena muy compatible, a decir verdad, el Ministerio de la Mujer pasar a ser el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. Un poco como que el nombre me suena a dos cosas distintas, dos funciones distintas. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos está más fuerte que nunca. Es importante recordar que el gobierno nacional tiene un fuerte compromiso no solo con la erradicación de la violencia basada en género, pero también la promoción de los derechos humanos. En este gobierno reconocemos la trascendencia histórica y social de la lucha que ha dado lugar a la creación y sostenimiento de este ministerio. Ahora, es importante comentar que en la asamblea anterior, el 5 de enero de 2023, la Asamblea aprueba una serie de reformas legales a diferentes cuerpos de ley en materia de seguridad, donde se establece que el ente rector de la política criminal es el ente rector de los derechos humanos. A razón de eso, el Ejecutivo ejecutará lo dispuesto en la ley, ¿no? Y esa es la razón por la cual este ministerio asumirá una competencia adicional de la política criminal. ¿Por qué cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer cuando se entendería que el Ministerio de la Mujer estaba encargado directamente de velar o tutelar por los derechos de mujeres violentadas, los derechos humanos que han sido constante y frecuentemente vulnerados en una sociedad como la nuestra? Nuevamente, el nombre del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se mantiene. Vamos a aumentar la competencia que por ley tenemos que asumirla por el legislativo anterior que aprueba esta ley que, dicho sea de paso, fue aprobada por unanimidad. Ariana, perdón, si se mantiene, entonces, ¿cuál va a ser el nombre de aquí en adelante? Aún estamos trabajando en los mecanismos ideales para implementar de la mejor manera las disposiciones que están en la Ley Orgánica Reformatoria, que nuevamente se aprobó el 5 de enero de 2023. Estas disposiciones están orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de la seguridad integral sin afectar las atribuciones actuales del Ministerio. El Ministerio actualmente, la mayor parte de su esfuerzo se dedica a prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer. Además, tenemos competencias en derechos humanos y ahora asumiremos de forma técnica las competencias en cuanto a la política criminal. Le preguntaba esto precisamente porque habíamos escuchado y vamos a nuevamente a escuchar en este momento a Esteban Torres a propósito de las declaraciones de esta decisión del Ejecutivo y enseguida la comentamos, Ariana. No se elimina el Ministerio de la Mujer, se transforma el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con un mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una operación mucho más integral. Es decir, sí se cambia de nombre. El nombre Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos seguirá llamándose de esa manera. Asumiremos las competencias, no vamos a dejar de trabajar todos los días por los derechos de las mujeres. Le acabamos de escuchar a Esteban Torres, dice que se transforma en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, es decir, hay un cambio de nombre de plano, lo de mujer se le elimina. Nuevamente, el nombre Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos prevalecerá. Es que no es lo que ha dicho Esteban Torres, por eso mi pregunta y la duda que nos ha generado. Por eso le estoy aclarando en este momento. El nombre Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se mantiene, sin perjuicio de aumentar la competencia que estamos recibiendo en este momento, que es de la política criminal, que nuevamente no es iniciativa de este gobierno ni de esta administración. Es una ley que se aprobó en el año pasado por el legislativo anterior y simplemente estamos cumpliendo lo que la ley dispone. Como somos ejecutivo, nos toca ejecutar aquello que la ley dispone. No hay un cambio de competencias,
no vamos a dejar de velar por los derechos de los humanos, no vamos a dejar de velar por los derechos de las mujeres, vamos a continuar haciéndolo, adicionalmente a asumir la política criminal, que no es lo mismo también que la administración de las cárceles. Eso continuará siendo competencia del SNAI. Nosotros en este momento vamos a asumir esta nueva competencia, nuevamente, con un firme compromiso y de manera técnica para que el país pueda tener una política criminal coordinada. ¿Cuáles han sido, y con esto cierro, Ariana, los logros en esta cartera de Estado en lo que va del gobierno? Porque recientemente veíamos unas declaraciones del presidente hablando de una reducción importante de hechos violentos, pero contrastados ya por varios medios que se dedican precisamente a hacer esta suerte de contrastación de la información, pues resulta que no eran los reales. ¿Cuál ha sido realmente los logros del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos trabaja todos los días incansablemente por prevenir la violencia basada en género. Yo diría que el logro más importante que este gobierno ha hecho de cara a la protección de los derechos de las mujeres es el decreto 192. El decreto 192 declara como servicios esenciales para el Estado el trabajo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral. Estas casas de acogida y centros de atención integral salvan vidas de mujeres. Al año, en nuestra red de atención de las 27 organizaciones que forman parte de la red de casas de acogida y atención integral, atienden cerca de 100.000 mujeres. Esta era una demanda de los colectivos, de las organizaciones sociales por más de 14 años y se necesitó voluntad política para que finalmente el trabajo que hacen las organizaciones para prevenir y sobre todo para salvar a mujeres de la violencia hoy es considerado como un servicio esencial para el Estado. Hoy se han desembolsado 2.6 millones para la red de casas de acogida y atención integral. Asimismo, el presidente, el 7 de marzo en Sangolquí, el día que firmó ese decreto, se comprometió a aumentar el presupuesto para las casas de acogida y centros de atención integral. Y sí, hasta el 5 de mayo han existido 35 femicidios. Esta cifra es menor al mismo periodo que el año pasado. Esperemos continuar esa tendencia, así será y seguiremos trabajando de la mano del presidente Nabil Noboa. Yo me refería a las declaraciones del presidente Noboa, donde decía que los feminicidios se han reducido en 60%, no obstante la comparación se hacía de 11 meses anteriores a la gestión respecto de los 5 meses de su gestión, lo cual no es comparable y eso ha sido ya contrastado y nos deja de alguna forma ese mal sabor que estén circulando ese tipo de cifras que no sean reales, y lo lógico sería evidenciar un resultado real, un trabajo que haya sido efectivo. A ver, en 6 meses no podemos esperar que se reduzcan los femicidios en Ecuador. El año 2023 fue el año más violento para las mujeres. Este es un problema estructural y justamente porque es un problema estructural reconocemos y defendemos la lucha histórica que es llamarnos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ahora, existen 35 femicidios en lo que va el 5 de mayo. Esta cifra sí es menor al mismo periodo del año pasado. Nuevamente, vamos a seguir trabajando para que esta cifra se mantenga. No podemos creer que en 6 meses vamos a reducir la tasa de femicidio. Estamos trabajando para que esta tendencia que hoy está, que sí es cierto, hay menos femicidios en comparación al mismo periodo de tiempo al año anterior. Y estamos trabajando para que eso continúe. ¿Cuáles son las principales acciones para que esto se reduzca en el tiempo? Hemos dado pasos firmes de cara a la erradicación de la violencia basada en género en contra de las mujeres. Entre ellos, por ejemplo, hemos aumentado, este año vamos a abrir 5 centros Violeta como parte del proyecto de inversión. Esto atiende al área de atención y protección. El año pasado atendimos a 73.000 mujeres que buscaron los servicios del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Hoy esa cifra es de 24.000. Seguimos aumentando el nivel de atenciones, seguimos llevando y trabajando en territorio, lo más importante, dándole herramientas a las mujeres para que puedan reconocer cuando están en un círculo de violencia. Asimismo, trabajamos de la mano con el Ministerio de Gobierno para la capacitación de los tenientes políticos y las juntas cantonales de protección de derechos en las MAPIs, en las medidas de protección inmediatas que se deben tomar. Estamos haciendo un trabajo no solo desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero también de forma articulada con el resto de ministerios. Usted hablaba, Ariana, de las casas de acogida, pero muchas de las casas de acogida se quejaban que no les pagaban. ¿Ya les quedaron al día? Pero por supuesto, esos pagos empezaron en la segunda semana de marzo y terminaron la primera semana de abril. En casos muy específicos no se realizaba el pago, pero por problemas puntuales que tenía la casa de acogida con el SRI. Ahora, es importante notar que este ministerio, en conjunto con el Ministerio
de Economía y Finanzas articuló varias reuniones donde altas autoridades del Ministerio de Finanzas y también del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos recibimos a las directoras de la Casa de Acogida y Centros de Atención Integral justamente para poderles dar una hoja de ruta sobre cómo se iba a llevar el proceso. Y hasta este momento se ha hecho el desembolso de 1.3 millones de dólares y en julio se prepara el siguiente desembolso. Pero el gobierno ha cumplido a carta cabal lo que dice la ley en el tiempo estipulado. O sea, todavía tenemos deudas con las casas de acogida. No hay deudas con la casa escogida. El mecanismo claramente dice que son 2 desembolsos anuales. Hemos cumplido con el primero, el siguiente es en julio. 1.3 millones en este momento. Pero usted me menciona que hay algunas casas que tienen problemas con el CRI y que esos son los que están pendientes. Es decir, hay casas de acogida que todavía están impagas por cualquiera de las razones. No, eso no es cierto. Las casas de acogida están todas al día pagadas. Estaba comentando únicamente de un caso en que se demoró el pago, pero ese caso en específico ya se cumplió dentro del plazo establecido. Estaremos igual dando seguimiento, creo que es importante a estos detalles, Ariana, y con esto me quedo entonces, el Ministerio de la Mujer no cambia de nombre, tal como había dicho Esteban Torres, de lo que usted nos confirma en este momento. Lo más importante que tiene el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía es que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos continúa su trabajo, continuará todos los días luchando por los derechos de las mujeres, por prevenir la violencia basada en género y asimismo estamos cumpliendo también con lo que dice la ley. Vamos a ejecutar lo que ha dicho la Asamblea anterior y esto es que el ente rector de Derechos Humanos tiene que asumir la política criminal y eso lo haremos. Ariana, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Me quedo sin duda con ese cuestionamiento, porque una cosa dice Esteban Torres, otra cosa nos ha dicho usted. En todo caso, veamos qué es lo que ocurre ya a través de los decretos ejecutivos y estamos igual dando seguimiento a todas las cifras. Creo que es importante también mantener el seguimiento de todo lo que se hace en función de los derechos humanos. Nuevamente gracias. Muchas gracias, Fausto. Nuevamente, que la ciudadanía tenga muy claro que este ministerio continúa trabajando por la prevención y la erradicación de la violencia basada en género, una promoción de la cultura de paz y los derechos humanos, y recientemente pues asumiremos de forma técnica la política criminal. Gracias nuevamente. Ha sido Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, que según Esteban Torres es ahora el Ministerio de la Política Criminal y los Derechos Humanos. Nos ha referido a algunos de los avances que según el gobierno se han dado. Ha dicho que están al día con las casas de acogida, que en algunos casos se habían hecho reclamos desde hace varios días sobre supuestos impagos por parte del Ministerio de Finanzas. Es una información que les ofrecemos verificar para poderles confirmar qué es lo que ocurre con las casas de acogida y las deudas que estaban pendientes, al menos hasta hace algunos días, por parte del gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está